Hoy vamos a hablar de un órgano del que depende literalmente el inicio de la vida y que, sin embargo, muchas veces acaba olvidado en un contenedor biológico pocas horas después del parto, la placenta. Un órgano fascinante, transitorio y profundamente complejo, que no solo nutre y protege al bebé durante el embarazo, sino que también registra información valiosísima sobre lo que ha ocurrido dentro del útero. Porque la placenta no es simplemente un filtro entre madre y bebé, es un órgano inmunológico, endocrino y vascular extraordinariamente activo. Y quizá una de las cosas más interesantes es que también puede funcionar como una especie de archivo biológico del embarazo. Hoy me acompaña el doctor Iván Rabinovic, médico patólogo especializado en patología perinatal. Su trabajo se centra precisamente en estudiar la placenta y otros tejidos perinatales para entender mejor qué ocurre durante el desarrollo fetal y qué señales pueden ayudarnos a comprender complicaciones del embarazo, adaptaciones tempranas e incluso posibles implicaciones futuras para la salud. En los últimos años, además, la placenta ha empezado a adquirir un papel especialmente relevante dentro de campos como la epigenética perinatal y la programación del desarrollo temprano, porque cada vez entendemos mejor que el embarazo no es solo crecimiento fetal, sino también una adaptación biológica constante al entorno. Y la placenta está justo en el centro de esta conversación. Hoy quiero hablar con Iván de todo esto, de lo que la placenta puede contarnos, de lo que todavía no estamos mirando suficiente y de por qué quizá estamos perdiendo información muy valiosa sobre el inicio de la vida. Iván, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a vos. Bueno, es un placer tenerte. Yo, además, tengo como mucha admiración por los patólogos y patólogas, porque creo que sois unos médicos que estáis muy en la sombra, ¿no? En los laboratorios, no estáis en contacto constante con los pacientes y muchas personas ni siquiera entienden esta especialidad, ¿no? Yo he tenido la suerte, cuando hacía investigación en cáncer, de trabajar con equipos multidisciplinares y trabajar con patólogos y patólogas, que al final es que sois los que hacéis el último diagnóstico, el que os recibís las muestras, los tejidos, los órganos, los tumores y hacéis realmente el diagnóstico definitivo de todo, ¿no? Y me parece una labor imprescindible y que muchas veces eso, no se sabe ni por dónde estáis ni lo que hacéis, ¿no? Entonces, me parecía súper importante que pudieras participar en el podcast porque encima estás especializado en patología perinatal. Entonces, mi primera pregunta, y sobre todo para la gente que nos escuche, ¿qué es exactamente la patología perinatal y por qué es tan desconocida? Buenísimo. Bueno, primero, como vos bien decís, lo desconocido es la patología en general, porque ya de base nos esconden en los hospitales, siempre estamos en lugares muy lejanos. Pero bueno, el patólogo de base ya lo que hace es diagnóstico. A partir de la muestra, tanto en el análisis macroscópico, que es lo que vemos a simple vista con los ojos, como el microscópico, lo que vemos con el microscopio. Ahora, dentro de estas múltiples ramas que tiene la patología, la perinatal se concentra en todo lo que es derivado del embarazo. Eso incluye todas las muestras de abortos, dentro, o sea, siempre que estemos en el inicio del embarazo, las placentas, ya sea de pacientes que hicieron un embarazo patológico pero con un bebé que nació normal, o también las placentas de los casos en los que un bebé falleció o se perdió el embarazo en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Y también el patólogo perinatal lo que ve son las autopsias, cuando la familia accede y hay una pérdida gestacional, aproximadamente desde las 13 semanas del embarazo hasta el final del embarazo, hasta las 40-41 semanas, se pueden hacer autopsias de los fetos, y el patólogo perinatal se extiende un poquito más también cuando, por ejemplo, hay fallecimientos en el primer mes de vida aproximadamente, o un poquito más. Es decir, que no solamente incluye la patología perinatal el embarazo, sino también se extiende un poquito lo que se llama el periodo perinatal, que dura hasta los 22 días, pero a veces medio que lo extendemos hasta el año de vida aproximadamente. Entonces, en muchos países al patólogo perinatal se le incluye también en patología pediátrica, porque estamos como en un limbo ahí. También hay otras cosas como los embarazos ectópicos, algunas patologías uterinas que tienen que ver con el embarazo, pero eso es lo menos. Lo principal es placentas y autopsias. Muy interesante, ¿no? Y muy necesario es al final el buscar el por qué, ¿no? Le ha ocurrido, ¿no? El ir a qué es lo que ha pasado aquí para que ocurra esto, ¿no? Aparte, imagino que también tiene que ser un trabajo duro a nivel emocional, ¿no? Por las situaciones que tengáis que tratar muchas veces y también con las familias. Entonces yo creo que, no sé qué te parecerá a ti, pero creo que
no sé si culturalmente seguimos viendo la placenta como un residuo, ¿no? Más que como un órgano clave del desarrollo. Me da quizá la impresión, no sé si esto sigue ocurriendo o lo seguís viendo un poco así en general. La verdad, o sea, lo que vos decís queda expuesto en el fin que tienen la mayoría de las placentas después de los partos, que es ir al tacho, ir al cesto de residuos. Incluso me ha pasado a veces que yo digo, bueno, están preguntando por la placenta, el informe de la placenta de una paciente. Yo digo, mira, yo nunca recibí esa placenta, y cuando averiguan, uy, no, sin querer la tiraron al cesto de basura. Entonces es como que el protocolo por default es tirar las placentas a residuo patológico. Es una discusión a nivel internacional, incluso en la misma bibliografía de patología perinatal, de realmente cuántas placentas vamos a estudiar y cuántas placentas tenemos que tirar, porque por más de que es un órgano esencial, la cantidad de placentas sobrepasa en general al sistema. Uno de los primeros problemas para analizar al principio es, queremos estudiar todas las placentas, pero económicamente la mayor parte de los sistemas de salud no están capaces de sostener tantas placentas. Ahora, imaginemos que dejáramos de lado la parte económica, que parece que no, pero influye muchísimo. Lo ideal sería que ninguna placenta vaya al tacho, y que dos opciones. Si es una placenta patológica, que sí o sí sea estudiada, yo siempre planteo lo mismo. Es para mí, si hubo un problema durante el embarazo, la placenta tiene que ser estudiada de forma obligatoria. ¿Y qué pasa con las placentas de las pacientes que no hicieron ningún problema durante el embarazo? Bueno, para mí hay dos opciones. O preguntarle a la familia qué quiere hacer con la placenta, lo cual creo que hoy por hoy está empezando a ganar un poquito más, con ciertos temitas ahí, porque está el tema de si la hacen pastillas, si hacen esto, que lo otro, que la evidencia es medio, medio rara ahí. Pero después está la otra opción, que es también estudiar esa placenta, porque algo que pasa a veces es que hasta en el embarazo más normal, la placenta guarda información. Entonces a veces me han mandado placentas que me dicen, bueno, te la mandamos porque por las dudas, para ver. Y yo encuentro patología, a veces incluso en placentas de embarazos normales, lo cual muchas veces me hace preguntarme cuánta información estamos perdiendo solamente por las placentas que van al cesto. O al revés, por las placentas que se le entrega a la paciente para que las plante en una maceta o se las coman. Lo cual, viste, ahí ya se enfrenta con este tema cultural. Pero yo soy un ferviente defensor de que no se debería tirar ninguna placenta, se tiene que buscar una forma de trabajar con todas, pero bueno, están estas limitantes. Sí, no, incluso ya no solo por el tema de lo patológico, sino el hecho de entender cómo no todas las funciones que llega a tener, el poder tener ese material tan valioso. Incluso, no sé, creo que hay estudios que gracias a estudiar las placentas, pero las placentas sanas, las placentas sin ningún tipo de patología, se ha podido, por ejemplo, seguir investigando en el tema de la evasión del sistema inmunitario durante un cáncer, ¿no? Como, ¿no? Que muchos mecanismos que utiliza la placenta a la hora de esa tolerancia inmunológica que se da entre madre y bebé para que el sistema inmunológico de la madre no ataque al bebé, que sería lo lógico, lo esperable, son mecanismos que luego se ha visto que son similares a los que utilizan las células tumorales a la hora de evadir al sistema inmunitario y seguir proliferando. Entonces, al final es el estudio de lo fisiológico, también nos va a ayudar luego en otras patologías, ¿no? Y creo que también ya no solo es por lo que tú comentas de buscar esa información o esa patología que hay veces que en un embarazo normal aparece, sino por el simple hecho de entender este tipo de mecanismos, porque nunca se sabe hasta qué punto se pueden aplicar a otros ámbitos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con las placentas, o sea, acá me voy a poner más crudo en lo que es la realidad del día a día en los hospitales, que uno de los principales problemas es que la placenta se convierte en una molestia para el sistema de salud, porque hay un tema que tiene la placenta. La placenta es enorme, ocupa mucho espacio, necesita mucho formol, y el estudio de la placenta lleva más tiempo y necesita patólogos que sepan lo que están haciendo. Entonces, para los hospitales en general, por lo menos acá en Argentina, es más sencillo eliminar esa placenta, tirarla, que iniciar todo el flujo de trabajo que implica la conservación, estudio y diagnóstico de la placenta.
Y yo creo que esto representa algo que seguramente vamos a charlar después, que es la poca valorización que tiene la placenta en el sistema de salud. Y yo creo que esto pasa acá y pasa en todo el mundo seguramente. Porque bueno, a fin de cuentas, autores como Redline, que es un gran autor de la patología perinatal, tuvo que subir un artículo científico diciendo que la patología perinatal es importante. O sea, hay una lucha constante acerca de darle valor al estudio de la placenta, pero un gran problema es ese. Para el sistema de salud la placenta es una molestia, el estudio de la placenta es una molestia, el patólogo perinatal es una molestia, todo lo que rodea a la placenta es una molestia económica, de logística y demás. Y por eso es que también gran parte de las placentas terminan en el cesto de basura. Yo creo que va a tener que haber un cambio de mentalidad respecto a la relevancia que tiene la placenta, que todavía no se termina de entender. ¿Verdad? Totalmente, totalmente. De hecho, ahí tiene un peso importantísimo, ¿no? Ese sesgo de género en la investigación biomédica que seguimos arrastrando. La placenta es un órgano exclusivamente de la mujer en el periodo reproductivo y por lo tanto no tiene el mismo interés, valor y donde va el foco, ¿no? cuando se hace investigación, ¿no? Entonces es un reflejo tal cual de lo que comentabas, y porque creo que tampoco se entiende hasta qué punto, ¿no? La placenta refleja el entorno intrauterino, ¿no? Y por tanto puede, ¿no? A nivel de medicina preventiva incluso puede ayudarnos, ¿no? ¿Cómo nos explicarías, ¿no? Realmente hasta qué punto esa placenta nos puede dar información valiosa? ¿Qué tipo de información extraéis de la placenta que quizá de otra forma no se podría obtener? Sí, yo siempre uso la comparación con los anillos de un árbol. Porque ¿viste? Uno corta un árbol, cuenta cuántos anillos hay, ve las variaciones de los anillos y dice, bueno, este árbol pasó por una glaciación, pasó por un incendio, esto, lo otro. La placenta tiene esa misma idea, que es, vos cuando mirás la placenta ves todo el embarazo en una sola foto. Y la realidad es que cuando yo, el patólogo perinatal, miro la placenta, estoy buscando la foto final. Estoy viendo la foto final y estoy viendo, por ejemplo, la maduración final de esa placenta, todos los daños que sufrió esa placenta durante el embarazo, todos los infartos. Entonces veo la cronología de las lesiones. Algunas son más agudas porque las tuvo al final del embarazo y otras son más crónicas porque las tuvo antes. Y bueno, empiezo a ver todo este conjunto de elementos. Y bueno, la información que me da todo eso junto, me da, por un lado, pasado, porque me está diciendo qué es lo que pasó durante el embarazo. Por otro lado, presente, porque me está diciendo, bueno, esta paciente que acaba de expulsar esta placenta tenía este cuadro patológico que puede alterar el riesgo, no sé, de que el bebé sufra una sepsis durante los primeros días después del embarazo. Entonces me está hablando de lo que está pasando ahora con esa paciente, lo mismo también con la mamá. O sea, está diciendo, esta paciente sufrió un daño placentario gravísimo, muestra lesiones que son muy agudas. Entonces la paciente también tiene riesgo de ciertas patologías. Entonces ese es el presente. Y a nivel futuro, que es lo que más se está trabajando, creo, en los últimos años, es cómo la placenta, por ejemplo, puede pronosticar riesgo en el neurodesarrollo, en alteraciones en el neurodesarrollo. Esto se viene ya estudiando mucho. Por ejemplo, uno de los diagnósticos más frecuentes, que es la malperfusión vascular materna, cómo en función de la severidad se asocia a chicos con autismo, chicos con trastornos, bueno, del aprendizaje y demás. Que es algo que todavía es difícil, porque es muy difícil correlacionar un hallazgo en el embarazo con tantos años después, pero de a poquito se están haciendo cada vez más estudios y bueno, justamente como vos sabes muy bien, le van agregando el factor epigenético asociado. Entonces yo siempre digo eso, que es la placenta es el ayer, es el pasado, nos da mucha información del pasado, de la hora mismo, y también nos va a dar un montón de información a futuro. Y me faltó aclarar algo más, que no es solamente el futuro del bebé, también el futuro de la mamá.
porque hay hallazgos en la placenta, por ejemplo, que nos dicen que esa persona va a tener más riesgo de hacer hipertensión crónica a lo largo de su vida, independientemente del embarazo. O hallazgos que nos hablan de que capaz en un próximo embarazo hay un alto riesgo de que aborte o de que pierda el embarazo de forma espontánea. Entonces, eso es lo loco de la placenta también, porque como es un órgano compartido, nos está dando información del bebé y de la mamá. Entonces es un montón de información que podemos sacar de él. Siempre me gusta hacer este matiz porque entiendo que habrán personas, sobre todo madres, ¿no?, que ya de por sí nos agobiamos un poco con todo, con esta información que puede generar, no, miedo, madre mía, y si yo tengo esto. Y cuando hablamos de un riesgo aumentado, eso no implica que algo vaya a ocurrir, simplemente todos tenemos un riesgo aumentado para algo, una predisposición genética para algo, y que muchas veces muchos estudios, como tú comentabas, lo que ven son asociaciones, y cuando hablamos de asociación o correlaciones no estamos hablando de causalidad, porque en los estudios en seres humanos es muy complejo demostrar causalidad, ¿no?, sobre todo en el periodo perinatal. Simplemente quiero como aclararlo, porque muchas veces como que hay ciertos mensajes de no, si pasa esto va a ocurrir esto. Bueno, no es tan sencillo, hay muchos factores, pero obviamente lo importante es poder extraer la máxima información, darle el valor que tiene, y sobre todo sé que tú trabajas desde un punto de vista muy humano a la hora de transmitir este tipo de información a las familias, es decir, no solo ese informe médico complejo muchas veces que no acaban de comprender, sino que en tu caso tú también ayudas a esas familias a entender qué quiere decir ese estudio y tratarlo desde pues, la humanidad y la empatía posible. Encima muchas veces imagino en momentos muy duros, ¿no?, como puede ser una pérdida gestacional o después de una autopsia, que tiene que ser de las cosas más impactantes que pueda vivir una familia. Entonces, bueno, un poco también saber tu manera de trabajar en este sentido, porque me parece súper importante. Hubo un problema en la patología perinatal durante mucho tiempo, muchos años, que incluso requirió un consenso enorme de montones de patólogos. Es algo que va a sonar ridículo, pero era que no se entendía la patología perinatal. Alrededor de 2015, 2016 se produjo esta reunión en Ámsterdam, que produjo un paper que fue un antes y un después de la patología perinatal, donde, bueno, el planteo era: cada patólogo escribe el informe como quiere y usa las palabras que quiere. ¿Y cuál era el principal problema de eso? Ni los obstetras, ni los neonatólogos, ni los padres, ni nadie entendía qué quería decir lo que estaba poniendo el patólogo. Yo, por suerte, yo soy post-2016 en mi formación, entonces yo ya me encontré con este mundo recién empezando a cambiar. Y cuando me empecé a enganchar en la residencia en patología, con la patología perinatal, uno de los objetivos que me puse a mí mismo fue, bueno, yo quiero superar, o sea, yo quiero ser mejor que esto. O sea, no solamente quiero que mis informes sean claros, yo también quiero que se entiendan para todos, que tanto el obstetra, el neonatólogo como los padres entiendan lo que yo les estoy tratando de decir. Entonces, leyendo y estudiando, encontré, por ejemplo, recomendaciones de usar lo que los patólogos no usamos mucho, que es la nota, el comentario. Esto es algo que capaz los que hacen diagnóstico por imágenes están acostumbrados, porque es el clásico correlacional con estudios clínicos y antecedentes y demás, y que en patología muchas veces se usa para eso. Y yo dije, bueno, ¿por qué no aprovechar que en el informe yo tengo un espacio enorme que es de comentario como para dejar nacer mi imaginación ahí, mi creatividad? Entonces, ese fue uno de los primeros cambios que empecé a aplicar, un poquito también estimulado porque durante mi formación me fui a Inglaterra a formarme con una excelente patóloga pediátrica perinatal que es Martha Cohen, que es una persona que tiene una humanidad increíble y que justo, además, en un entorno en el cual en Inglaterra hacen algo que no hacen casi en ningún otro lugar del mundo, que es un acompañamiento tremendo a las familias. O sea, cada vez que hay una pérdida gestacional, lo llevan a una habitación, tiene un lugar hermoso donde hablan con la familia, les explican todo y demás. Un poquito integrando todo ese antecedente mío con lo que aprendí en Inglaterra con Marta y el grupo de trabajo de ella, armé este informe mío, donde, bueno, es como un pequeño detallito, que es el comentario tiene explicaciones que están pensadas como para un médico, como también como para los padres. Y así todo me quedé insatisfecho, porque yo dije, algo que suele terminar pasando es que capaz nadie lee esos comentarios. Entonces
dije, bueno, alguna otra forma de lograr esto, y es cuando empecé con el Instagram y con mi web y demás. El principal objetivo que yo tenía era explicar la patología perinatal para la gente que no hace perinatal. Es muy humilde mi intento en realidad, porque la realidad es que llego a muy poquita gente. Pero bueno, ese siempre fue mi objetivo. Incluso yo he tratado, acá en Argentina es más difícil que en Inglaterra, he tratado de hablar con las familias cuando están los resultados del informe de autopsia, porque muchas veces los otros médicos, en todo su enorme conocimiento, pero no saben explicar exacto qué es lo que yo estoy tratando de decir con el informe o con el comentario. Entonces a veces trato de interactuar, trato de hablar con las familias, pero bueno, hay muchas limitantes, ¿cómo decirlo? O sea, nuestro sistema, por lo menos acá, el sistema no está acostumbrado a que un patólogo hable con la gente. Y ya he tenido problemas al estilo de que cuando trato de acercarme a las familias, cuando trato de ofrecer consultorio, como lo que yo ofrezco, hay gente que se enoja, hay gente que dice, ¿cómo puede ser un patólogo no tiene que ofrecer consultorio, un patólogo no tiene que interactuar con las familias? Pero bueno, esas son las barreras. Por eso no es algo que estoy totalmente aceitado todavía, es algo que estoy trabajando, que por ahora son los comentarios, y trato de acercarme, pero están estas limitantes. Yo creo que muchas familias quizás que están escuchando, muchas madres, ¿no? Que en algún momento dirían, lo que me hubiera ayudado a mí, ¿no? Que se hubiera acercado pues el patólogo o la patóloga a explicarme esto mejor, que al final, si sois los que hacéis el informe, pues qué mejor persona para explicar exactamente lo que pone ahí, ¿no? Y al final yo siempre lo digo, la importancia del trabajo multidisciplinar, ¿no? De que esas familias pues puedan preguntar sus dudas, sus miedos a todos los especialistas que forman parte del proceso, incluida obviamente la patología perinatal, que tiene encima tanta importancia en estos casos. Pero sí, a veces es un poco complicado romper esos protocolos o esas, ¿no? Estamos un poco encasillados en una manera de trabajar y es difícil, pero creo que también hay muchas personas que se involucran en hacer las cosas diferente, como puede ser tu caso. Yo también recuerdo cuando trabajaba en este área, pues todo el área de patología, la verdad es que tuve mucha suerte, ¿no? Con neurocirujanos, endocrinos y demás, y que todos tenían estas ganas de hacer también las cosas diferentes y salir un poco de ese molde simplemente por adaptarnos al contexto de los pacientes y a la situación que puede ir cambiando y que hay que adaptarse a eso. Y te quería preguntar, ¿no? Porque obviamente la placenta responde mucho al entorno, al final es como un órgano que va interpretando ese entorno que tiene la madre y transmite ese entorno al bebé para que se vaya adaptando a su crecimiento. ¿Hay hallazgos que te llamen especialmente la atención y que no se estén discutiendo suficiente? ¿O si estás viendo quizá más patrones relacionados con inflamación o con estrés metabólico en los últimos años, o algo que te esté llamando la atención en la época actual? Hay una cosa así particularmente que me llama la atención, pero a ver, voy a hacer un disclaimer antes, que es que yo trabajo tanto en el sistema público como en el sistema privado. Entonces ya de base son dos poblaciones completamente distintas, por lo menos acá en Argentina, particularmente porque en el sistema público en el que trabajo hay mucha gente humilde que asiste al sistema de salud. Entonces ya esto se lo hago siempre, lo comento con mis colegas, que una de las primeras cosas que me llama la atención es cómo estos pacientes que vienen de un sector más humilde, más vulnerable, el principal hallazgo, el principal problema suele ser alimenticio. Suele tener que ver, o de nutrición. Está muy relacionado con la obesidad. Es tremendo como te diría que estoy haciendo la estadística, todavía no la tengo armada completamente, pero me viene dando como que 40-50% de las placentas vienen de madres con obesidad. Y obesidad que a veces llega al IMC de 40, 45, 50. Versus el sistema privado que, al contrario, lo que más veo es trombofilia. Es como que las pacientes que tienen en general trombofilia o enfermedades así de la coagulación y demás suelen terminar yendo al sistema privado. Pero bueno, eso es un tema que capaz es muy propio de mi medio en el que yo trabajo. Pero en lo que respecta al tema de la obesidad, que es algo que desde incluso cuando me especialicé como patólogo fue mi tema de monografía, de qué tiene que ver la obesidad con la patología perinatal. Y es algo que actualmente se está trabajando más, porque no es solo la obesidad, ¿viste? Es el síndrome metabólico, es la diabetes acompañante. Entonces,
tenemos muchas pacientes que no solo tienen la obesidad, sino también la diabetes. Y hay una increíble variabilidad en esa placenta. O sea, tenemos pacientes que tienen una obesidad avanzadísima, con obesidad mórbida, con diabetes gestacional, que están ya directamente con insulina y no mejoran ni con insulina. Tienen placentas que increíblemente no sé cómo están perfectas. Pero después vemos estas pacientes que también tienen obesidad y diabetes y que hacen placentas edematosas, enormes, gigantescas, inmaduras, y que a veces, bueno, vos justo hablabas del tema inflamatorio, incorporan también hallazgos inflamatorios crónicos, que bueno, se condicen con este tema de que la obesidad es un trastorno inflamatorio también sistémico. Eso es una de las cosas que más me suele llamar la atención en la práctica, por lo menos en el sistema público. Las alteraciones que tiene la placenta asociadas a obesidad y con o sin diabetes, que la mayor parte de las veces suelen tener diabetes. Y bueno, ese es uno de los principales patrones, porque después lo otro que sí veo es lo más común, que son las patologías que tienen que ver con hipertensión durante el embarazo, que bueno, que eso es algo que en todo el mundo, todos estamos de acuerdo en que lo más común es la patología hipertensiva del embarazo. Y bueno, y nada, y en el sistema privado eso, el tema de la trombofilia, que muchas veces no genera alteraciones. O sea, uno piensa que la paciente con trombofilia va a tener una placenta muy alterada o con mucha patología, pero la mayor parte de las veces no son placentas que casi no tienen alteración o que tienen un poco de asociación con patología tipo hipertensiva. Y eso es algo que también llama la atención, porque la tendencia de la gente es pensar que con la trombofilia nunca van a poder lograr un embarazo, el embarazo va a ser patológico, pero muchas veces lo único que llego a ver es patología de la hipertensión, o incluso también de vuelta hallazgos de inflamación crónica en esas placentas. Esos son los dos casos así que me traen más la atención. Pues muy interesante, y me ha surgido una pregunta a raíz de esto que comentabas, ¿no? No sé si tú tendrás alguna hipótesis de esta diferencia, ¿no? ¿Por qué en mujeres que, pues con obesidad, con diabetes y demás, encuentras los dos tipos opuestos de placenta, ¿no? La placenta que está totalmente sana y la que tiene esas alteraciones. No sé si esto pudiera tener algún tipo de relación con el sexo de la placenta. Sabemos, ¿no?, que hay diferencias en la adaptación de la placenta a determinados niveles de estrés o situaciones según si el bebé es una niña o el bebé es un niño. Y esto no es que sea negativo o positivo, simplemente son formas diferentes de adaptarse y que eso luego tiene implicaciones también en la predisposición a ciertas enfermedades en la edad adulta. No sé si puede tener algo que ver o no, se me acaba de ocurrir, o no sé si tú tienes alguna, o se sabe algo en este sentido del por qué, ¿no? Porque me ha llamado la atención. Dijiste dos cosas muy importantes. Voy a responder primero la primera, que es el tema de por qué hay pacientes que tienen placentas normales y pacientes que no. Es una de esas cosas que nos agarramos la cabeza los que hacemos patología perinatal, los muy poquitos que hacemos patología perinatal, porque a veces no podemos entender cómo nos viene un pedido de estudio de una placenta en una paciente que tiene por lo menos 5 enfermedades distintas, y vos miras la placenta y ves hallazgos mínimos, leves, y tenés la paciente que tiene un embarazo normal, que tuvo todo bien y que en el último día fallece el feto. Y mirás la placenta y está destruida. Y vos decís, ¿cómo puede ser que hizo? Tuvo un embarazo que venía perfecto, que no pasó nada. En el último día fallece el feto y encontrás. O bueno, también está el caso de la paciente que no tenía nada en el embarazo, el bebé nace perfecto y miras la placenta y tiene un montón de patología. Que a mí, esos casos me pasa que yo llamo a neonatología para preguntar, che, ¿el bebé está vivo? Me dicen, sí, está perfecto, ya se fue de alta. ¿Cómo? O sea, tenía 25% de la placenta funcionando. Y ahí el neonatólogo y yo entrando en pánico. Pero lo que se habla mucho es de dos cosas. Por un lado, de lo que sería como la carga placentaria. Es decir, la placenta es un órgano increíble en su capacidad de resiliencia ante el daño. Aguanta muchísimo, pero muchísimo. Y mantiene al feto. Lo mantiene, se va lastimando y mantiene el feto y se va dañando y se va desprendiendo y se mantiene. Esa carga no es uniforme en la población. Depende muchísimo, obviamente, del el andamiaje genético y epigenético que le dan los padres. Entonces, bueno, ese sería un primer elemento, que es, bueno, una placenta con una alta carga, una alta capacidad de soportar
daño, bueno, son de estas que pueden llegar hasta el final con muchísimas enfermedades, con muchas patologías, pero está un embarazo normal porque el feto prácticamente ni se enteró. Ahora, eso no significa que el feto no haya heredado marcas epigenéticas, que no haya heredado ciertas tendencias y demás. Significa solamente que la placenta es histopatológicamente adecuada. Y después, bueno, ahí es donde viene esto que vos planteás, que es qué pasa con la resiliencia también del feto. Y bueno, se ha visto, por ejemplo, el tema del sexo es importante y se ve incluso en la estadística más básica. O sea, hay una tendencia a que algunas patologías gestacionales estén más asociadas a un sexo que a otro. Y no solo eso, sino que incluso los riesgos o el pronóstico que van a tener los bebés también es distinto en función del sexo que tienen. Esto en los que hacen neurodesarrollo y neuroendocrino en los bebés, saben que no es lo mismo un bebé de sexo masculino que haya pasado un embarazo con diabetes que un bebé de sexo femenino. O los cambios a nivel de neurodesarrollo y los pronósticos son distintos. Entonces, no es solamente esta carga placentaria, sino también lo otro que sería como la carga del feto, de cuánto el feto puede tolerar. Y lo del sexo es algo que se ha visto. Se ha visto que el sexo influye muchísimo en esta tolerancia del feto. Todo eso combinado con el factor X, que todavía no terminamos de entender, obviamente, que es eso que nos deja, porque uno a veces no entiende realmente dónde está la carga en una placenta que no le queda casi parénquima. A veces el sistema compensa, qué sé yo, por ejemplo, es una placenta que está muy, muy, muy dañada y es un bebé que nace con un peso justo en el límite entre lo normal y lo patológico. Entonces ahí decís, bueno, la placenta se mantuvo el embarazo gracias a que el bebé se mantuvo chiquito. Pero hay veces que no hay explicación alguna, que uno lo ve por todos lados y no encontrás forma de entender cómo es que la placenta aguantó tanto. Así que eso es también un poquito un misterio de la vida que seguimos tratando de resolver. Por eso es tan importante poder seguir haciendo investigación y poder contar con los medios, la financiación, el valor que realmente tiene y que y las personas que, sobre todo las que estáis dentro del sistema sanitario, tengáis vuestro tiempo para investigar, quien quiera hacer investigación, ¿no? Que no tenga que ser algo por amor al arte o en mis ratos libres, como muchas veces ocurre, o por iniciativa propia, No, tiene que estar sostenido dentro del sistema por la importancia, obviamente, que tiene, ¿no? Y quería preguntarte, que yo siempre lo llevo un poco a mi terreno, yo siempre he pensado, ¿no?, que la patología y la biología molecular tienen que ir muy de la mano, ¿no? Y que muchas veces la patología llega hasta cierto punto, ¿no? Pero con la biología molecular vamos un poco más allá, ¿no? Entonces, como decías, ¿no?, la dificultad esa de conservar tantas placentas que son grandes, todo lo que se requiere a nivel económico. Yo sé que, por ejemplo, a la hora de hacer ciertos estudios de biología molecular, que también serían interesantes dentro del estudio de la placenta, muchas veces con un poco de tejido ya es suficiente. Yo me acuerdo ir a patología y decir, no, yo con un poquito ya no nos quito mucho tejido, con un poquito más ya es suficiente, ¿no? Entonces, no sé si en vuestro caso trabajáis en colaboración con laboratorios de biología molecular o parte del material se utiliza para estudios más de dentro de las células de lo que ocurre en el ADN o es algo que todavía no se está haciendo. Mira, me encantaría que hagamos todo lo que estás diciendo. A ver, hay algunos laboratorios que hacen perinatología que tienen arreglo con algún servicio de patología y bueno, les mandan algún servicio de obstetricia y les mandan los pedacitos. Son muy pocos, particularmente, por ejemplo, yo conozco un laboratorio que está acá en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que justamente hace investigación en bioquímica placentaria y les mandan placentas de una maternidad. Ahora, hablando de la realidad común, porque eso es un pedacito mínimo, la mayor parte de los hospitales, si llegan de pura casualidad a tener patología molecular, por lo menos acá en Argentina está muy delimitado para algunos centros privados particularmente, que prácticamente casi ningún público. Acá, por lo menos en Buenos Aires, donde yo trabajo, solamente los hospitales pediátricos públicos han logrado incorporar la patología molecular y demás. Pero en general los otros hospitales no tienen patología molecular. Entonces, el estudio en general se limita al histopatológico y como mucho inmunistoquímica en casos muy selectos. Ahora,
En mi caso en particular, yo como yo entré en traté, porque la verdad es que no se puede concretar al final de todo, pero trabajé en un laboratorio de programación de neurodesarrollo, que justamente hacían epigenética, eh, y ellos lo hacían con cerebros de rata, y yo traté de llevarlo a la placenta, y ese fue mi muy desesperado intento de conseguir armar un protocolo en el cual tomen esa pequeña muestra de las placentas, pero fue totalmente infructífero porque no hay una cultura a nivel del tema de la biología molecular. Por ejemplo, lo que me pasaba era que cuando traté de coordinar con los equipos de enfermería, obstetricia, instrumentación quirúrgica y demás, era la primera vez que se encontraban con términos como epigenética, primero que nada, o con molecular. Era como, mirá, la verdad es que nunca tomamos. Como mucho habían tomado, con suerte, alguna muestra para cultivo. Eh, y yo me acuerdo de estar haciendo, me sentía una especie de predicador, porque iba con mi frasquito de ARN later diciéndoles, bueno, necesito que Sí. ustedes pongan este líquido en este frasquito de acá y pongan una muestra que sea así de chiquita. Tuve que escribir 20 protocolos y así todo a lo largo de un año no conseguí que tomen más de 10 muestras. Y muchas muestras yo sigo teniendo dudas de si realmente fueron bien tomadas, porque es muy difícil. Entonces yo no me quiero ni imaginar si de repente ahora de un día para el otro dijéramos, bueno, esto va a ser la norma básica del hospital público, va a costar muchísimo tiempo hasta que la cosa se aprenda, porque, a ver, la costumbre acá por lo menos es, sale la muestra, se pone en formol. Y como vos bien sabés, en el momento en el que lo ponemos en formol acabamos de arruinar gran parte de lo que se puede hacer. Entonces, desgraciadamente, a pesar de lo que a mí me gustaría, no está incorporada el estudio molecular ni epigenético en nuestra práctica general. Es como algo recluido a los científicos y, por suerte igual, a los hospitales pediátricos públicos. Pero bueno, nada, me encantaría que eso mejorara en el sistema, que eso se agregara. Pero voy a hacer un comentario horrendo, es que primero va a ir a la oncológica. Es así. O sea, si llega al hospital la patología molecular, va a ir a oncología. Perinatal va a ser el último escalón después de, no sé, que pase por todo. Yo tengo fe. Sí, yo te entiendo, aparte es que me he visto, yo he sido también esa persona con el tubito de RNA later corriendo del quirófano a patología para que no metieran la muestra en formol antes de darme a mí un trocito, ¿no? Y me he visto totalmente ahí, pero al final también es un poco de educación a todos los profesionales, ¿no? Que muchas veces es cuestión bueno, un poco de actitud de venga, vamos a esto porque tampoco realmente cuesta tanto. Entonces, y sobre todo cuando se empiezan a ver resultados. Yo en mi caso era cuando estudiaba tumores hipofisarios, un tumor muy, muy raro, más prevalente de lo que se pensaba, pero sigue siendo algo raro y tiene pues diferentes subtipos y siempre el diagnóstico se hace a día de hoy a nivel de patológicamente, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que como que la biología molecular daba un diagnóstico un poco más preciso porque ibas un poquito más allá y aquellos tumores en los que había duda de qué subtipo realmente era, la biología molecular te lo clavaba, ¿no? Y cuando, no, dentro de investigación, porque esto no estaba aplicado a la práctica clínica, ¿por qué no? Entonces, cuando los patólogas, neurocirujanos se empezaron a ver que, oye, pues mira, parece que con muchas veces nos ayuda luego a poder interpretar los resultados, entonces fue cuando hubo más interés, ¿no? En decir, venga, vamos a incorporar esta parte también porque nos ayuda, ¿no? Al final es que ayuda muchas veces a extraer más información. Entonces, bueno, ojalá en algún momento, porque creo que también se puede extraer muchísima más información también valiosa de todo esto. Y ahora, ya que has comentado antes, porque me interesa, ¿no? Este tema, ¿no? El tema que comentabas de que muchas veces se decide, pues ahora lo que se hace de crear pastillas a partir de la placenta, que si comerla, que si plantarla, que yo respeto lo que decida cada madre, obviamente eso vaya por delante, ¿no? Pero bueno, para saber tu opinión en este sentido, en relación a la evidencia, por dejarlo bastante claro y también por intentar
fomentar que cuando se pueda decidir, que la gente sepa la importancia que tiene el poder tener el tejido para investigar, para diagnosticar, para todo el trabajo que tú haces y todos los que os dedicáis al campo de la patología perinatal, la importancia de poder disponer de este órgano para poder ir mejorando el conocimiento y la prevención. Obviamente estoy de acuerdo con vos. La placenta tiene todo ese background cultural donde cada persona es libre, debería ser libre de hacer lo que quiera con la placenta, siempre y cuando no se dañe a ella misma ni dañe a otra persona, ¿no? Para mí la primera regla es, si hubo una enfermedad o una patología durante el embarazo o el bebé tuvo una enfermedad en los primeros días, cuando todavía se tiene la placenta y si es que no se la tiró automáticamente, yo creo que la prioridad tiene que ser estudiarla. Capaz se pueden aplicar métodos que no alteren la placenta, por ejemplo, si quieren hacer la pintura con la placenta o quieren ver la placenta, tocarla, sacarle fotos, todo eso está perfecto, se puede mientras sea obviamente rápido para ponerla en formol cuanto antes o en frío. Pero yo creo que si hay enfermedad hay que enseñarle a la gente que estudiar la placenta tiene un valor para ellos. No es que nosotros queremos por capricho sacarles la placenta para estudiarla, sino es como, bueno, tuviste una enfermedad en el embarazo, nos conviene estudiar tu placenta para ver si vos querés tener otro embarazo, o incluso si no querés tener otro embarazo, para ver si a futuro no vas a tener mayor riesgo de otras enfermedades, o incluso para el pronóstico de tu bebé. Entonces es como que ese es como el primer gran paso, lograr que las personas entiendan la relevancia. Y bueno, y después viene el otro lado, que es qué pasa cuando, bueno, no hubo enfermedad, no hay enfermedad, ¿qué hacer con la placenta? En este momento, hoy por hoy, por ejemplo, en mi sistema, donde no hay un sistema de biología molecular o epigenética bien armado, lo más probable es que vos vas a tomar esas placentas y la mayor parte van a dar normales. Existen algunas que van a dar patológicas, pero muchas van a dar normales. Entonces, en este momento, sacarle la placenta a esa persona, en este sistema en particular acá, no le va a decir mucho. Entonces, o sea, a menos que podamos armar un sistema donde podamos usar esas placentas para buscar, no sé, a nivel epigenético, a nivel capaz más detallado microscópicamente, pero por ahora como que tomar placentas normales solamente por tomarlas para estudiarlas es un despropósito. A mí me interesaría muchísimo, pero el medio todavía no contribuye, no ayuda. Y ahora sí, cerrando el punto, ¿qué opino yo acerca de los usos que se puede hacer con la placenta por fuera de la anatomía patológica? Lo he estudiado mucho el tema porque yo soy docente en embriología acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y también hablo mucho de placenta por todos lados. Y es como la pregunta que me hacen en todos los encuentros. ¿Qué opinás de comer la placenta? Creo que es lo más complejo, es lo más álgido. Porque después plantarla, ponerla en una maceta o hacer una pintura, además, eso no lastima a nadie. Pero el tema es cuando ingerís esa placenta. Y bueno, obviamente estuve obligado a estudiar, a buscar bibliografía. Y hay muy poquito al respecto. Pero uno de los principales temas que plantean varios autores y que hay que ver si esto se mantiene con el tiempo, es que la placenta termina absorbiendo gran parte de los metales pesados, microplásticos, químicos, tóxicos y demás que nosotros tenemos en sangre, puede funcionar similar a un hígado en ese sentido. Termina depurando gran parte de sustancias y quedan en la placenta, particularmente metales pesados y microplásticos. Y la realidad es que cuando comemos esa placenta estamos comiendo eso de vuelta. Entonces, capaz es una dosis muy baja. Pero bueno, la gente tiene que entender que muchas veces evitan comer ciertas cosas porque viene en un tupper que dice que tiene no sé qué cosa, pero la placenta, como es orgánica y natural, se la comen igual. Y lo peor es que cuando las convierten en pastillas, muchas veces concentran todo eso, porque destruyen la parte orgánica, la hacen polvito, y claro, queda concentrado todo lo inorgánico, los metales pesados y microplásticos, entre otras cosas. Yo no desaliento, me parece que la gente tiene que tener autonomía como para decidir, pero también tiene que haber más información al respecto y no solamente que sea algo de marketing. Si vamos a incorporar algo en nuestro cuerpo, tendríamos que, así como pedimos 1.000 millones de estudios de todo lo que comemos, bueno, tenemos que saber qué es lo que estamos comiendo cuando comemos una placenta. Ese es mi punto de vista. Y después yo siempre digo lo mismo, que es, acá capaz es más mi opinión personal, pero cuando un animalito tiene un parto en el medio del bosque, se come la placenta porque es la única fuente de alimentación que tiene y porque si no deja un rastro de sangre, te lo va a comer un predador. Los seres humanos
nacemos en un hospital donde nos traen una bandeja con gelatina y comida y cosas muy ricas y no tenemos ningún tigre o león que nos esté persiguiendo para comernos en el momento del parto. Entonces, también hay que contextualizar que el comer la placenta ya empezó a perder un poco de sentido en cómo nosotros vivimos, los seres humanos. Entonces, es algo puramente por cultura o por una cuestión más psicológica, capaz. Pero no es una necesidad. Los humanos no tenemos necesidad de comernos la placenta como si otros animales. Entonces hay que evaluar bien lo que estamos comiendo por lo que hay. Así que creo que ahí más o menos respondí. Sí, no, genial. Es que me parecía también un mensaje importante y ya que te tenemos aquí, pues saber un poco tu opinión. Y bueno, aquí te has hablado de entorno hospitalario, obviamente, y es importante que las personas, yo por ejemplo, cuando por primera vez fui madre, yo no pensé o no sabía que podía, pues quizás donar esa placenta para investigación o para estudiarla, ¿no? Entonces imagino que muchas madres es que no tienen ni idea de que esto se puede hacer. Y estamos hablando del entorno hospitalario, no me voy a meter en parto en casa, yo soy firme defensora del parto en casa siempre que la mujer lo decida y siempre con un embarazo de curso normal y basándome en la evidencia científica, que este sería otro tema, ¿no? Cómo poder recoger, sería muy interesante comparar placentas de un parto en entorno hospitalario con un parto en casa, ¿no? Porque creo que ahí también tienen que salir cosas interesantes, lo que pasa que aún sé que sería muchísimo más complejo este caso por la cadena de procesamiento que tendría, pero bueno, que ahí lo dejo como idea porque sería otra línea de investigación. ¿Tú crees que en el futuro analizaremos la placenta de forma mucho más sistemática como herramienta preventiva? ¿Lo ves factible? ¿Queda mucho para ello? Gran pregunta. Creo que debe haber habido una Araceli García hace 50 años que había preguntado lo mismo y los patólogos perinatales también deben haber entrado en pánico. Ojalá, o sea, la primera respuesta sería ojalá que de acá a unos años se prioricen mucho más la patología perinatal. Desgraciadamente, por lo que uno ve, va lento. Yo siempre digo lo mismo, que es que en la patología gana lo oncológico. Entonces, los recursos, las farmacéuticas y toda la industria tiene puesto toda la visión en lo oncológico. Y cuando uno quiere salir de lo oncológico, como en mi caso, quiero ir hacia lo perinatal, que no tiene nada que ver con lo oncológico, de repente no hay subsidios. De repente no hay atención, no hay interés. Yo tengo historias tristísimas de mi formación y de mi carrera, de la cantidad de veces que me han tratado de hacer entender que lo que yo hago no sirve para nada. Y que, a ver, yo porque soy un cabeza dura y sigo para adelante, porque si realmente me hubiese frenado la primera que me dijeron que no servía de nada lo que estaba haciendo, ya habría dejado en la residencia la patología perinatal. Entonces, yo reitero, ojalá que esto vaya mejorando. Lo veo todavía muy lento y yo creo que hay muchos elementos, como vos decís, hay un elemento de género acompañante, porque siempre como que el embarazo tiene ese tema que recién de a poco está empezando a adquirir a través de leyes, a través de luchas y demás, se empieza a adquirir más valor, el tema de darle una entidad, como decías, al parto en casa, de entender la psicología del embarazo, la psicología de la persona embarazada, además, como que está cambiando, pero está cambiando, yo tengo la sensación que recién ahora estamos como en el medio de esa transición. A mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me gusta mucho yo hago medicina legal, me gusta muchísimo ver la parte legal y de ponerme a revisar guías asociadas por ejemplo, la patología perinatal y el embarazo, está todo muy incompleto, muy vacío. Entonces yo lo veo de dos maneras. Por un lado, sí, lo veo lento y lo veo progresivo. Pero por otro lado también lo veo como que hay un vacío que podemos llenar, que podemos mejorar, que podemos avanzar mucho. Acá eso se vio en Argentina muy claramente con la aparición de la ley, se llama Ley Joana, que fue justamente por una madre que perdió su bebé y que, bueno, sufrió una serie de destratos a partir del sistema de salud. Nace una ley que es la ley de acompañamiento en las personas que perdieron un embarazo, que bueno, tiene una limitante que es que toma desde las 22 semanas y como que se olvida antes de las 22 semanas, que igual yo estoy muy en contra de eso, pero bueno, pero fue un avance, o sea, fue partir de cero absoluto, no había nada que planteara un acompañamiento a la persona que perdió un embarazo. Eso fue, si no me equivoco, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, o sea, estamos hablando de acá nomás, se valorizó la pérdida. O sea, para mí es una locura, ¿no? Yo no puedo creer cómo tardamos tanto en darle valor a una persona que
perdió un bebé, que perdió un hijo, solo porque al ser un embarazo tenía menos valor que uno nacido. Yo creo que eso, por un lado, expone todo lo que se está trabajando, pero también expone qué tan retrasados estamos con todo este asunto, qué tan atrasados que estamos. Entonces, volviendo a mi respuesta, ojalá que mejore, lo veo lento, pero veo mucho espacio para mejorar. Y lo último, y ya con esto me callo, un poco mi proyecto de trabajo, o sea, mi proyecto de tesis, que va lento porque es muy difícil investigar y trabajar como médico al mismo tiempo, en especial porque lo que vos decías antes, a mí me quedó picando, que es que investigar para mí es un hobby, porque yo no puedo plantear una carrera de investigador como médico, eso no existe acá. O sos médico o sos investigador, ¿no? Pero bueno, en fin, tema para otra charla. Y justamente mi idea de tesis era eso, era cómo podemos usar la placenta en todas las pacientes como para prevenir, como para darle un valor a la placenta para que puedan prevenir cosas a futuro, para que puedan prevenir. Yo pensaba, por ejemplo, en tema de neurodesarrollo, como para hacer terapias de enriquecimiento temprano, enriquecimiento ambiental y demás. Pero bueno, va lento, progresivo. Pero bueno, hace falta gente que lo haga. Hace falta gente que esté motivada y que estimule y que lo mantenga. Sí, y dar a conocer obviamente el impacto que realmente tiene el embarazo y el parto en la salud a largo plazo, ¿no? Y al final todo está ahí. Pues muchísimas gracias, Iván, por esta conversación y bueno, por ayudarnos también a mirar la placenta con otros ojos. Podéis seguirle en Instagram en @perinatal_pathology. Ahí también tenéis el enlace a su web. Y bueno, y gracias a todos los que estáis escuchando por estar al otro lado. Si te ha gustado este episodio, puedes suscribirte al podcast para no perderte los próximos. Y si quieres seguir profundizando en epigenética perinatal, biología del desarrollo temprano y ciencia de la maternidad, puedes encontrarme en Instagram como @pielconpiel_familia. Y además, la lista de espera de la segunda edición del programa Origen ya está abierta, que es un espacio donde profundizamos precisamente en todo esto, en cómo el entorno temprano interactúa con nuestra biología y cómo interpretar la evidencia científica en maternidad con más rigor y más contexto. La web es www.origenepigenética.com. Y gracias por escuchar Madre Ciencia Tenía que Ser. Nos escuchamos en el próximo episodio.